y que con las inundaciones podría aumentar incluso los números de malnutrición, tanto aguda como crónica. Nosotros vamos a entrar rápidamente con una comunicación telefónica con Carlos Segarra. Él es especialista de salud de UNICEF. ¿Por qué? Porque hay que garantizar en este momento el agua segura, insumos de higiene y promover medidas de seguridad, de cuidado para proteger a la niñez damnificada. Exitosa. Bienvenido, señor Segarra, a Exitosa. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué es tan necesario fijarse en la seguridad sanitaria de los niños? Bueno, Karina, para empezar, para la infancia, las consecuencias de las inundaciones suelen ser más letales que los propios fenómenos meteorológicos extremos que los han provocado, ¿no? Hay un aumento de propagación de las principales causas de mortalidad infantil, como son las enfermedades infecciosas, tanto diarreicas o respiratorias, y también la aparición de otras enfermedades como son malaria, dengue, leptospirosis, y también el tema de la inseguridad alimentaria, ¿no? Que ya estaba afectando al Perú desde antes y que con las inundaciones podría aumentar incluso los números de malnutrición, tanto aguda como crónica. Muy bien, entonces los niños sufren más las consecuencias que los adultos. ¿Por qué? ¿Por qué se llega a esta conclusión? Porque en sí es población mucho más vulnerable, que no depende de sí misma para cubrir la mayoría de sus necesidades, en este caso necesidades de salud o alimentarias, dependen de sus padres, asimismo se ven afectados por el mismo hecho de que las inundaciones no solamente dañan los hogares, sino también afecta probablemente el trabajo de los familiares, el entorno, el acceso a servicios tan básicos como la salud o la educación. Hemos visto solamente, por ejemplo, en el caso de Lima Este, 22 de 71 centros de salud se han visto afectados por las inundaciones. En Tumbes, que es otro caso también importante, 70% de los centros de salud se han visto afectados por las inundaciones. Entonces vemos que hay un daño general de todos los servicios básicos y los niños, niñas y adolescentes definitivamente son los más afectados. Muy bien, y eso depende también de las edades, ¿no? Es decir, cuanto más chiquitos no saben que esto es malo, no puedes jugar en el agua en posadas si no estás bajo supervisión, hay que mirarlos, hay que ver qué es lo que están comiendo. Me imagino que también esto se traslada a los centros de protección, están más desprotegidos en cuanto si vives en un ambiente tóxico, estás al lado de tu maltratador y no tienes a dónde ir a denunciar. Esto se pone un poco más complejo para la protección de la niñez. Yo quiero que ahondemos en estos temas, pero por favor le pido que me espere un momento. Nos tenemos que ir a una pausa comercial y regresamos con Carlos Segarra, especialista de salud de UNICEF. Regresamos, no se muevan. Estamos conversando con Carlos Segarra, es especialista de salud de UNICEF. Él nos está diciendo que es necesario asegurar el acceso al agua segura para los niños, insumos de higiene, promover medidas de cuidado, fundamental para proteger a la infancia. Nos está diciendo también que es necesario tener en cuenta el primer nivel de salud. Yo le decía también que era necesario fijarnos en el tema de la protección de los abusadores, ¿no? De repente los niños en este momento están dentro de un hogar donde están con el maltratador y hay muchas entidades que han cerrado. ¿Qué se hace en estos momentos donde hay un desastre, pero el maltratador está ahí? Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, en estas situaciones de inundaciones y lluvias, y en general en cualquier situación de emergencia, todos los servicios de ayuda o soporte a la población se ven afectados. En ese sentido, creo que es importante que el gobierno y los ministerios encargados se puedan habilitar líneas de acceso, líneas de contacto, que si bien ya existen, tal vez promocionarlas de una manera más enérgica en estos sectores de la población que se han visto afectados, ¿no?
Los servicios están disponibles por teléfono, por distintos medios, pero creo que se debería aumentar más la promoción de estos para que la población pueda acceder. Priorizar quizá, ¿no? Priorizar a estas y hacer énfasis de que estas líneas quizás son exclusivas para las familias que han sido afectadas por las lluvias, huaicos, etcétera. Efectivamente, no solamente el acceso a través del gobierno, sino también la vigilancia o estar atentos dentro de la comunidad, ¿no? Líderes comunitarios, vecinos, familiares, etcétera, que identifiquen alguna situación de riesgo o de peligro para niños, niñas y adolescentes, también puedan comunicarse o contactarse o tener acceso a estos servicios que se encuentran disponibles. También hay que tener en cuenta algunos síntomas con los niños, ¿no? Porque los niños pequeños, cuando se presentan todos estos emposamientos de agua, falta de agua potable, agua limpia, son los primeros que les da diarrea, tifoidea, y se deshidratan muy rápido. Sí, es correcto. Hay diversos signos de alarma, ¿no? Por ejemplo, una diarrea acuosa, una diarrea profusa, pérdida de peso, aparición de manchas en la piel, lesiones, tos persistente, fiebre, malestar general, inapetencia. En general son síntomas que nos pueden estar indicando la presencia de una infección. Normalmente las más frecuentes pueden ser infecciones respiratorias o enfermedades diarreicas, pero también, como mencionaba, la aparición de otras enfermedades, ¿no? Sobre todo aquellas transmitidas por mosquitos que crecen en aguas estancadas o en aguas empozadas, como por ejemplo la malaria o el dengue. Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños porque los niños de por sí son vulnerables, ¿no? Es decir, ellos cuando son muy chiquitos no pueden tomar decisiones por sí solos, son dependientes, están esperando que los padres son los que les den la comida, cuando están en la adolescencia todavía son niños que necesitan ser encausados, ¿no? Para decirlo de alguna forma y nosotros tenemos que cuidarlos, para eso estamos. Efectivamente, en estas situaciones de emergencia, el cuidado de la infancia es primero. Y en el tema emocional, porque, digamos, no es fácil pasar un desastre, no es fácil que el huaico se lleve a un ser querido, no es fácil que tu casa se caiga en 1000 pedazos a un río, no es fácil vivir en la constante incertidumbre de que el huaico va a pasar al lado de tu vivienda. Sí, efectivamente, es una situación totalmente inesperada, ¿no? Definitivamente la debilidad de los sistemas de prevención que hemos visto no solamente en regiones del norte, sino también en la misma ciudad de Lima, ha originado estas situaciones de estrés. Mucha gente ha perdido sus casas, sus medios de trabajo. Hemos visto caída de casas al río, desbordes, inundaciones, que de todas maneras generan esta situación de estrés, de preocupación sobre qué es lo que viene luego, ¿no? Pero a los chiquititos también, a los chiquititos centrándonos en la infancia, porque algunas veces tú dices, el estresado es el adulto, pero los niños, los jovencitos, es decir, los adolescentes también presentan un grado de estrés alto porque acordémonos de que esta no es la primera vez que están pasando un desastre, venimos de la pandemia. Efectivamente, el niño, por más pequeño que sea, ya está consciente de todo lo que sucede alrededor, ¿no? El ver el cambio en la dinámica dentro del hogar, el ver su barrio, su casa destruido o inundado, definitivamente afecta la estabilidad emocional. No es tan evidente, tal vez no es tan manifiesto como en los adultos, pero definitivamente hay signos de alarma que nos deben orientar a que este niño, niña o adolescente viene con una afectación de la salud mental o el estado emocional. Por ejemplo, situaciones de llanto excesivo, de agresividad, de excesiva timidez, llanto fácil, etcétera, nos pueden orientar a este tipo de situaciones. Muy bien, ha estado con nosotros Carlos Segarra, él es especialista en salud de UNICEF.
Bueno, la conclusión es que tenemos que tener mucho cuidado, estar atentos y proteger a nuestra niñez, que es población vulnerable en este tipo de situaciones de desastre.